Ahora se puede verme. Somos una empresa farmacéutica europea con una amplia gama de productos de prescripción y de venta libre y más especialmente en oftalmología. Uno de nuestros productos es la pomada oftálmica Aciclovir Sorox Aguifa. Eso es nuestro primer seminario web. El tema hoy va a ser el diagnóstico y el manejo del herpes ocular. Este va a ser el primer episodio de una serie de webinars que vamos a hacer sobre diferentes temas. Antes de presentar nuestros oradores, si tiene alguna pregunta, por favor utilice el cuadro de preguntas y respuestas que hay en el panel de control del Zoom. Esta es una sesión interactiva, entonces por favor haga sus preguntas a lo largo del seminario web y los doctores van a intentar responder a todas las preguntas. En caso que no podemos responder a todas las preguntas, nos aseguraremos de responder después del seminario. Esto me lleva a presentar a nuestros estimados oradores. Somos muy afortunados y agradecidos de tenerlos con nosotros hoy. Empezaremos con el doctor Jorge Peraza Nieves, que es un oftalmólogo especialista en córnea del Hospital Clínic de Barcelona. Presentará las técnicas de diagnóstico y el diagnóstico diferencial del virus del herpes. Entonces tendremos al doctor Carlos, oftalmólogo especialista en córnea y segmento anterior en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que nos hablará del manejo del virus herpes simple a través de la evidencia. Por último, la doctora María Teresa Soroche, que nos presentará el manejo del virus herpes zóster ocular a través de la evidencia también. Ahora, sin más demora, déjame pasar la palabra al doctor Jorge. Gracias, Borja. Bueno, gracias a todos por conectarse. Estaremos hablando de herpes en la superficie ocular y bueno, a mí me ha tocado la parte del diagnóstico. Quería agradecer a Jefa Pharma, a Carlos Rocha y a María por estar aquí juntos para pasar una tarde divertida y hablar del herpes. Y bueno, el diagnóstico del herpes es importante. Es tan importante que el 63% de los pacientes que se diagnostican antes de los 5 días de una infección herpética en la superficie ocular no tienen ninguna repercusión visual. Sin embargo, un tercio de los pacientes más allá del 5.º día de diagnóstico, pues sí lo tienen. El herpes ocular ya sabemos que afecta a muchísimas personas cada año y es un herpes que afecta a muchas personas porque las mucosas es un herpes que entra a través de las mucosas y es un herpes, o sea, es un virus que entra a través de las mucosas expuestas y casi el 100% de la población a la edad de entre 60 y 80 años está infectado por este virus. Es un virus, es un adenovirus que tiene una membrana muy similar a la membrana celular y por tanto la fusión con las células de las mucosas es muy fácil para el virus y tiene una cápside con una doble capa de ADN, por tanto es un adenovirus que es capaz de entrar en la maquinaria celular de la célula epitelial y replicarse quedar de manera latente por un lado o hacer una lisis celular o salir por exocitosis por el otro. De modo que ya sabemos todos que el virus se queda acantonado en el ganglio trigémino y a través del nervio nasociliar va a volver a infectar de manera anterógrada a toda la superficie ocular, dando sobre todo queratitis epiteliales, pero también conjuntivitis, blefaritis y uveitis anteriores o posteriores. Y la queratitis epitelial es la más frecuente, simplemente la justificación es anatómica. Ya sabemos que los nervios ciliares son los que forman los nervios estromales que están por debajo, o sea, a nivel del estroma, por debajo de la membrana de Bowman, y son los que atraviesan los que forman el plexo subepitelial y este a su vez el plexo subbasal y por tanto las terminaciones son millones en la córnea y por tanto es un virus epiteliotrópico típicamente.
Y es un virus que tiene múltiples mecanismos para evadir la inmunidad innata. Sobre todo es capaz de evitar la presentación de antígenos y por tanto las células de la inmunidad innata como los natural killer no se van a activar. Y además es un virus que es capaz de generar RNAs a nivel del núcleo celular que ante situaciones de estrés, a radiaciones ultravioletas, es capaz de activar vía los receptores de glucocorticoides la replicación viral y la transcripción del ADN viral y por tanto reactivarse en forma de queratitis epitelial. La blefaroconjuntivitis por virus del herpes simple es bastante rara, no es una entidad frecuente, pero puede ser la primoinfección por este virus. Normalmente es autolimitada, la triada típica es eritema, edema, fotofobia, aparecen vesículas que normalmente se ulceran y se forman posteriormente costras y puede estar acompañada de una conjuntivitis folicular que puede causar también afectación de la conjuntiva vulvar, como se ve en la imagen inferior a la derecha, con úlceras conjuntivales verdaderas. Y este cuadro puede aparecer una queratitis. Y una queratitis que normalmente puede afectar cualquiera de las capas de la córnea. Puede afectar tanto el epitelio, el estroma, como el endotelio. Y existe en la clasificación según el tropismo, según la afectación de la capa de la córnea, una serie de términos que manejamos todos los días en la consulta y son términos que hablan un poco más de la forma, como en el caso de las epiteliales, cuando es la úlcera típica, la dendrítica, que en el caso, sobre todo en pacientes que usan glucocorticoides, pues se convierte en una úlcera más grande y se habla ya de una úlcera geográfica. Las queratitis estromales, cuando hay una afectación del epitelio, o sea, cuando hay ulceración y afectación estromal, pues se habla de queratitis necrotizante, y cuando no hay ulceración, pues se habla de una queratitis inmune o intersticial o no necrotizante. Y hay un término que está entre el camino de las estromales y las endoteliales, que es la disiforme. Porque la disiforme al final lo que describe es una placa como un disco de edema estromal que casi siempre es como resultado de la afectación del endotelio y por tanto hay un edema subsecuente, pero también se puede ver en las estromales. Y hay algo de discordancia en la literatura en cuanto a este término. La queratitis epitelial, como decíamos al principio, es la más frecuente de todas. Normalmente lo primero que aparece son pequeñas vesículas que pueden simular una simple queratitis punctata, pero después empieza a extenderse y es por la propia fisiopatología del virus. Al final hay una infestación célula a célula que se va que va siendo de manera lineal y que va a terminar normalmente en bulbos. Estos bulbos, y esto tiene importancia de cara a la toma de muestras, es donde hay una replicación viral. Normalmente el suelo de la úlcera es un suelo que capta mucha fluoresceína por la exposición de colágeno y la úlcera epitelial puede generar una degeneración de los nervios importante, una disminución de la sensibilidad corneal debido a esta afectación neural, leucomas y por tanto afectación de la agudeza visual. Y también puede ser el inicio de una queratitis estromal subyacente. Pero no todas las dendritas son herpes. Cuando se habla de pseudodendritas, pues no es que la forma sea muy diferente a la de un herpes, sino estamos hablando de etiologías diferentes. Por ejemplo, la primera columna a la izquierda es un caso de una hipertirosinemia tipo 2, en la cual hay un acúmulo de mucoproteínas a nivel del epitelio corneal. Estos casos son rarísimos. Normalmente se acompañan de retraso mental, hiperkeratosis de palmas y plantas. La segunda columna, por ejemplo, es una línea de avance de cierre de un defecto, de un defecto epitelial por una erosión corneal recidivante. La tercera columna es una pseudodendrita por una infección por Acantha amoeba que simula bastante un herpes corneal. Y existen úlceras dendritiformes, por ejemplo, la de la imagen arriba a la derecha,
de una queratitis neurotrófica en un paciente trasplantado. Y la última imagen, la imagen inferior, es la llamada úlcera fantasma, que esta sí es por herpes, pero no hay tinción fluopositiva y es como una dendrita secuela de la infección epitelial por herpes. Las queratitis estromales, sin embargo, son queratitis de recidiva. Normalmente hay una queratitis epitelial previa y es una respuesta inmune, se desarrolla una especie de cascada inmune en relación con el complemento y los antígenos virales y los anticuerpos, y hay una inflamación a nivel del estroma. Normalmente es una queratitis de estroma medio y profundo y normalmente no hay afectación del epitelio, con mínima necrosis estromal y adelgazamiento. Igual que las epiteliales, pueden generar secuelas visuales por la formación de leucomas, pero puede ir más allá y puede haber neovascularización de esta queratitis, hiperfiltración de los vasos y, por tanto, acúmulo de lípidos en forma de queratopatía lipídica a nivel del estroma medio. Y en el caso de las estromales con ulceración, si no es, o sea, si la tenemos que diferenciar con la anterior, pues en estos casos normalmente sí hay infección, hay replicación viral y es caracterizada por un infiltrado estromal blanquecino con hipopión, defecto epitelial, que a veces es difícil hacer el diagnóstico de diferenciar con queratitis bacterianas y fúngicas. Están tan intensa la inflamación y la migración de células inflamatorias a este nivel que hay queratolisis, perforación ocular. Y al igual que la entidad anterior, puede dar un leucoma residual y vascularización estromal y queratopatía lipídica. Y ya por último, las queratitis por virus del herpes simple endoteliales se caracterizan por una inflamación a este nivel, con precipitados retroqueráticos que normalmente se ven en triángulo en el inferior de la córnea, y esta inflamación a nivel del endotelio trae consigo pues una disfunción y se genera pliegues en membrana de Semed y edema estromal focal, y por eso se habla, cuando es en forma de disco, de una queratitis disiforme. Cuando esta queratitis se acerca al limbo, puede haber limbitis y existen cuadros mixtos de queratuveitis cuando hay afectación de la cámara anterior y del trabéculum. Normalmente estas queratitis responden bastante bien a corticosteroides y normalmente la PIO baja inmediatamente después de tratarlas con corticoides, y si esta queratitis se perdura en el tiempo, si hay muchas recurrencias, se observan atrofias iridianas que normalmente se ven muy bien por retroiluminación. Existen queratitis atípicas y sobre todo en pacientes con uso indebido de glucocorticoides o mal diagnosticados y tratados con corticoides, se pueden ver múltiples úlceras, como la imagen que les presento, con múltiples dendritas, que no es la presentación típica, pero también pueden presentarse como accesos. Este es un caso de un paciente con un acceso corneal en un usuario de lentes de contacto que nunca se pensó en una etiología herpética hasta que se hizo citología y se vieron células multinucleadas. Y este es otro caso de una queratitis con este anillo inmune de Wesley, que era también un usuario de lentes de contacto y se puso tratamientos para la ameba sin mucha mejoría, y posteriormente pues, fue positivo a la PCR de la toma de la muestra. Las pruebas diagnósticas para detección del herpes pues se basan sobre todo en la detección del material genético, y existen múltiples pruebas. La prueba más utilizada es la PCR. Cada vez se usa menos la PCR convencional porque es una prueba cualitativa que dice sí o no, pero no es capaz de cuantificar las copias del virus, y por tanto la más usada actualmente es la real time, que sí es capaz de cuantificar el número de copias
pero también se puede usar la PCR multiplex, sobre todo cuando se sospechan infecciones, coinfecciones. Pero también el virus del herpes simple se puede diagnosticar con inmunofluorescencia, con análisis de antígenos y con a la combinación de pruebas de PCR, inmunofluorescencia, para aumentar la sensibilidad y la especificidad. En el caso del análisis de antígenos con multiplex hibridación, o sea, con hibridación del DNA, la sensibilidad es muy buena, sube al 93% comparado con la PCR. Y en cuanto a la toma de muestras, normalmente podemos tomar muestras de la lágrima con test de Zimmer en el fondo de saco. Normalmente deberíamos dejarlo 5 minutos para que la muestra sea válida, pero lo normal es tomar un scraping, un raspado corneal de las células epiteliales, que se hace normalmente con hisopo y con aguja estéril. Pero hay estudios, y aquí les quiero compartir los resultados de un estudio en la que la toma de muestra con membranas de impresión corneal, las que usamos para el diagnóstico de las displasias a nivel del epitelio corneal, muestran un mejor resultado, o sea, son capaces de detectar menos copias del virus con respecto, o sea, en los mismos momentos del diagnóstico con respecto al hisopo. Y para la endotelitis, pues todos sabemos que lo que se hace habitualmente es la PCR del humor acuoso. Este es el resultado comparativo de la sensibilidad cuando la tomamos con el hisopo o cuando la tomamos con la membrana de impresión conjuntival, y se ve claramente la diferencia significativa a favor de la membrana de impresión conjuntival. Y después hay otros métodos de detección, como son los cultivos virales, cada vez más en desuso por lo que tarda un cultivo viral en dar resultados. Y después hay otras pruebas que han salido últimamente, como son las detecciones de IgA específicas presentes en la lágrima, o la detección de otros antígenos en la lágrima que tienen sensibilidades en torno al 50%. Existen otras pruebas que requieren sobre todo de experiencia bueno, que pueden ser sugestivas de infección por herpes, y se trata de la microscopía confocal. Normalmente, si nos centramos en el epitelio, se ven imágenes hiperreflectivas alrededor de las células epiteliales. Se pueden ver a nivel del epitelio también infiltraciones de células inflamatorias dendríticas, y también se pueden ver células dendríticas abundantes en el plexo subbasal. Sin embargo, a nivel del estroma, la morfología de los queratocitos no son diferentes, pero sí se ve un espaciado entre los queratocitos como una imagen en panel de abeja. Y a nivel del endotelio también se pueden ver células inflamatorias, pero la microscopía confocal, como es habitual, requiere de mucha experiencia, y la sensibilidad pues depende de esta experiencia. De acuerdo a la histopatología, la anatomía patológica clásica de las infecciones por virus del herpes simple son pues células multinucleadas, balonizadas, que tienen inclusiones de Cowdry. Las inclusiones de Cowdry son material, o sea, ácidos nucleicos, material nuclear y material proteico eosinófilo. Y hasta aquí el herpes virus. Y otro virus del que quería hablar, que es bastante parecido, es el virus del herpes zóster. Prácticamente tienen la misma manera de comportarse. Hay una primoinfección que normalmente es por el tracto respiratorio, y la entidad que padecemos inicialmente es la varicela, y después en el ganglio sensorio pues, se acumula, o sea, hay latencia del virus y sale a infectar, de esta manera. Lo más frecuente es lesiones eritematosas en la piel, en forma de máculas, pápulas o vesículas, que cuando están en el dorso de la nariz o en la punta es un predictor importante de la afectación ocular. Cuando hay una afectación ocular puede haber una conjuntivitis folicular, una queratitis puntata, que puede ser dendrítica y microdendrítica, y una afectación estromal con las mismas características del virus del herpes simple.
y también, desde luego, puede provocar uveitis. Entonces, de acuerdo al diagnóstico clínico, no clínico, sigue siendo el gold estándar del diagnóstico de esta patología, pero se pueden hacer, al igual que el virus del herpes simple, PCRs, inmunofluorescencia, cultivos. Y es importante la realización de test serológicos, inmunoglobulina, sobre todo en pacientes que no tengan historia de varicela previa. Si hay que diferenciar una queratitis, o sea, una infección por virus del herpes simple con respecto al virus del herpes zóster, pues normalmente la distribución del virus del herpes zóster es completa en todo el dermatoma. El dolor es intenso, pueden aparecer múltiples dendritas y son más ramificadas como en cabeza de medusas, y clásicamente no tienen bulbos terminales y pueden estar no ulceradas sino sobrelevadas, por tanto puede haber una tinción fluo negativa. Normalmente en las lesiones en la piel dejan cicatriz. Es muy frecuente que dejen neuralgia posherpética en el 30% de los pacientes, y las atrofias en el iris, a diferencia de la parcheada del virus del herpes simple, son más sectoriales en el caso del virus del herpes zóster. Es rara la recurrencia en este, a diferencia del virus del herpes simple, y normalmente el 50% de los casos tiene afectación de los nervios corneales del plexo subbasal con una hipoestesia corneal importante. Y bueno, hay complicaciones serias del virus del herpes simple a nivel ocular. Como decía, es muy frecuente la afectación de la neural por neuralgia postherpética, pero puede haber también alteraciones palpebrales como entropio en entropio. Puede haber una trombosis del seno cavernoso. Puede haber, y es muy raro, y se ve en este caso en la que hay una captación en T2 del nervio óptico, una asociación a neuritis óptica, y también puede haber parálisis oculomotora. Bueno, en general, quería compartir que estas dos entidades son muy frecuentes, por tanto hay que pensarlas siempre, que la afectación visual es invalidante si no hay un diagnóstico precoz, que el gold estándar sigue siendo el diagnóstico clínico para las dos entidades, y que la PCR sigue siendo el gold estándar en temas de confirmación de la infección, y por tanto es importante pensarlo siempre. Muchas gracias y un saludo desde Barcelona. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo quiero introducir a Carlos. Para mí es un honor compartir este webinar con mi ex-fellow. Ya sabes cuánto te admiro, Carlos, y cuánto me gusta verte triunfar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Porque estoy con los cascos. No se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Escucho. Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por las palabras. La verdad que para mí es un honor estar con vosotros dos, y muchas gracias a la compañía por apostar por este tipo de webinar, de formaciones, de una patología, como has dicho, muy frecuente, muy importante, y que no muchas veces se habla tanto. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Como bien ha explicado Jorge, hay que conocer un poquito cómo funciona el herpes cuando entra en el ojo a nivel de la córnea, y básicamente yo quiero decir, como ha dicho, cómo se fusiona con las membranas, y cuando entra dentro de las células empieza esa replicación viral. ¿Y esto por qué es importante? Porque a día de hoy solo tenemos fármacos a día de hoy, digamos, comercializados, porque sí que se están investigando, luego hablaremos, que intentan evitar esta replicación viral. Como bien también ha dicho Jorge, el problema del herpes es que el herpes, cuando entra ya en el ojo, no somos capaces de eliminarlo del cuerpo. Entonces, va por los nervios ciliares. Recordar que los nervios ciliares son las ramas del trigémino, de la primera rama del trigémino, el oftálmico, y van de manera retrógrada y se quedan como de forma latente, como durmiendo en el ganglio del trigémino. Cuando hay una reactivación por estos mismos caminos, vuelve de manera anterógrada y se vuelve a activar en el ojo, o dependiendo si se afecta a otras ramas del trigémino. Y de ahí que tengamos las manifestaciones a nivel ocular, y específicamente lo que yo quiero hablar, o lo que vamos a hablar en este seminario, a nivel de la córnea. Recordad, para que se quede muy claro lo que ha dicho Jorge, la forma más frecuente es la queratitis epitelial, y es importante, sobre todo para los residentes, estos bulbos terminales que lo diferencian de otras causas de dendrita o de pseudodendrita.
Recordar en las laderas de derecha, estas úlceras más grandes, las geográficas, se llaman geográficas porque recuerdan a mapas, sobre todo en pacientes que han usado corticoides en úlceras epiteliales. Esto de abajo a la izquierda, que no es patognomónico, pero sí que es característico, este anillo, el anillo de Wessely, es la queratitis endotelial, como me ha explicado de nuevo Jorge. Ojo con esto, que casi siempre es, pero no siempre es. Y luego tenemos la queratitis estromal, cuando la inflamación fundamentalmente ocurre a nivel del estroma. Pues bien, hace un par de años salió este estudio que a mí me gusta mucho compartirlo, porque yo creo que nos simplifica un poco y nos dicen que intentemos evitar, aunque muchas veces es difícil, estos términos clásicos de dendrita, geográfico, queratitis estromal, necrotizante, inmune, tal y cual, porque muchas veces nos liamos y nos vayamos a algo más sencillo, que es qué parte de la capa de la córnea se afecta, porque con eso podemos optar por un tratamiento o por otro, que es lo que en esta charla os intentaré compartir. Importante también, y yo creo que hay que hacer un examen de conciencia porque todos nosotros, yo el primero, a día de hoy muchas veces me lío con cuál es el tratamiento del herpes. Esta es la realidad, porque no tenemos guías clínicas o existen guías pero no las seguimos. Esas guías son diferentes en cada país. De hecho, esto está recogido en dos estudios muy chulos recientemente publicados, uno de Australia y otro de la India, donde vienen a recoger lo mismo, que ojo, que no seguimos las guías o que las guías de otros países no podemos aplicar al nuestro. Y deberíamos de crear una guía para seguir todo de manera estandarizada, un protocolo de actuación con respecto al herpes. Vamos a ir hablando, lo que hemos dicho, tratamiento de diferentes capas. A nivel epitelial, la queratitis epitelial dendrítica. Ya desde 1986 se estudió en ensayo clínico que la aciclovir, tanto tópico como oral, funcionaba para tratar la queratitis epitelial, esta queratitis dendrítica. Vemos, como si os fijáis en la curva, los dos puntitos van muy uniformes, o sea, realmente son ambas bastante eficaces. Posteriormente, unos años más tarde, sale otro estudio comparando otro fármaco oral, en este caso el valaciclovir, con el tópico. Y ven que funcionan los dos igual de bien, solo en el día 10 es donde encuentra una mínima diferencia, pero en general los dos funcionan bien. De ahí a que años más tarde salga una revisión Cochrane, recordar la importancia de esta revista. Yo soy muy pesado, siempre intento poner artículos referenciados de esta revista porque donde se recoge toda la evidencia, además lo evalúan de una manera muy interesante y muy bien hecha. Y una de las conclusiones que nos dicen que los fármacos tópicos, que hay varios al nivel del herpes, como es la trifluridina, que nosotros no la tenemos en España, esto es de Estados Unidos, el aciclovir, el ganciclovir, foscarnet, etcétera, son todas efectivas para el tratamiento de la queratitis epitelial por el virus herpes simple. Pero ojo, que el tratamiento oral también se puede poner, puede ser una alternativa. Pero lo que no hay evidencia, y esto mirarlo porque lo hacemos todos los días, es poner los dos. No es que no se pueda poner, pero no haría falta, por lo menos el tratamiento a nivel de la queratitis epitelial. Entonces, ¿cuáles son realmente los grados de recomendación según guías clínicas? Que esto yo lo recomiendo, es de la Academia Americana del 2014. Nos dice que para el tratamiento de la queratitis epitelial hay que poner un antiviral tópico u oral. Y lo que no hay que poner es corticoides. Y generalmente el tratamiento son unos 7 o 10 días. Ojo con las geográficas, que aquí el tratamiento ya varía un poco más y las dosis son como las del zóster, que luego la doctora Gesa ya nos la explicará. Muy, muy importante, los ensayos clínicos HEADS. ¿Por qué eso es importante? Porque estos son uno de los primeros ensayos que se publicaron en oftalmología, ensayos clínicos muy bien hechos y además con un tamaño muestral muy grande y, bueno, un ensayo clínico en general muy bien hecho. Fundamentalmente se basaron en el estudio de las queratitis estromales. Tenían 3 ramas de tratamiento. Por un lado, el paciente que ya tenían corticoides tópicos y que tenían trifluorodina, que es un antiviral tópico, vieron si ponerle el antiviral oral funcionaba o no, y vieron que no, realmente en este caso tampoco había un beneficio del poner el oral a estos pacientes, o sea que oral o tópico, de nuevo. Pero lo que sí que es muy importante es la otra rama, es el que lo usaban corticoides, o sea, corticoide más antiviral versus antiviral y placebo. ¿Y qué vieron?
que el usar corticoides realmente es importante y muchas veces se nos olvida, nos da miedo de ponerlo en estos pacientes. Los corticoides disminuyen la persistencia o la progresión. Si vemos las curvas del Kaplan-Meier, vemos cómo los pacientes con esteroides sobreviven más y además vemos que les dura menos la enfermedad. O sea que, ojo que hay que poner corticoides en estos pacientes, aparte del antiviral. Recientemente ha salido otro estudio que no pertenece al HEDS, pero creo que es interesante por el tema de ahorrar corticoides. Un ensayo clínico de no inferioridad cada vez está más de moda en la medicina, en la oftalmología, los ensayos clínicos de no inferioridad, y vieron que usar ciclosporina tópica al 2%, comparado con la prednisolona, podría ser similar a la hora de conseguir la transparencia de la córnea, disminuye la densitometría, mejora la agudeza visual que la prednisolona. O sea que puede ser una alternativa válida en ciertos pacientes. Entonces, de nuevo, si nos vamos ahora a la guía clínica, ¿qué nos dice la evidencia con respecto a cuál es el manejo de la queratitis estromal herpética? Aquí lo tenéis, aquí hay que pararse un poquito, porque como hemos dicho antes, si tenía úlcera o no tenía úlcera, pero el tratamiento es corticoides tópicos y antivirales. Se prefiere el oral, aunque se puede poner el tópico por el tema de la toxicidad. Y la dosis depende de si tiene úlcera, pues se ponen menos corticoides, así no se tiene. Y el tratamiento, en base a lo que decía el HEDS, son 10 semanas de corticoides disminuyéndolo y el antiviral que hay que mantenerlo. Porque recordemos, está la queratitis estromal con úlcera o sin úlcera y el tratamiento antiviral puede ser con dosis terapéutica o dosis profiláctica. Y esto realmente, ¿cuál es la dosis profiláctica y terapéutica? Porque muchas veces nos liamos en la consulta y vemos todos los días pacientes que se le está poniendo dosis terapéutica cuando tiene profilaxis o viceversa, o incluso tratando al herpes simple como el herpes zóster con las dosis del herpes zóster. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que la profiláctica es el aciclovir 2 veces al día de 400, el Valtrex 1 vez al día y el fanciclovir 2 veces al día. Y la terapéutica, aquí nos hablamos sobre todo para la epitelial y para la endotelitis, porque hemos dicho que las estromales tienen sus pequeñas connotaciones, sobre todo cuando tiene úlcera, serían 5 veces al día ciclovir y el Valtrex 2 veces al día. Y curiosamente la dosis del fanciclovir, según esta guía, es la misma. Yo pues no sé por qué, pero la verdad que lo he estado investigando y sí que es la misma. Si nos vamos ahora a lo que ha dicho Jorge, a la queratitis endotelial, realmente hay muy pocos ensayos clínicos, hay muy pocos estudios y el HEDS no lo recogió. Hay estudios estos que son los más importantes, son del 1990, 1992, donde nos dicen que se puede usar tanto también oral o tópico y lo importante es el uso de corticoides. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el tratamiento según la guía clínica de la queratitis endotelial por herpes? El corticoide tópico junto con el antiviral. Y esto es importante porque yo veo muchas veces a muchos residentes en la consulta que saben que es herpes, pero le da el miedo ponerle corticoides y lo dejan un tiempo con los antivirales sin ponerle corticoides. Así que hay que poner los dos. Con respecto a las recurrencias, ¿cuándo recurren? Pues uno en el HEDS ya se miró esto y se vio que los pacientes que habían tenido queratitis epitelial previa, pues tienen más riesgo de volver a desarrollar queratitis epitelial. Esto es algo lógico. Pero cuando se estudió en el HEDS los factores de riesgo realmente de desencadenante, que esto es bastante importante, además esto lo escuchamos muchas veces en la consulta o entre compañeros y hay veces con no tanta evidencia, porque realmente no se encontró asociación con el uso de lentes de contacto, con la menstruación y algo muy importante con el estrés. Eso lo he escuchado muchas veces. ¿Tienes estrés? Me sale el herpes. Por lo menos en el ensayo clínico HEDS no lo encontraron. Y al principio tampoco encontraron con la exposición solar. Pero sí que son interesantes los estudios por análisis por su grupo o nuevos estudios que se hacen en base a un ensayo clínico hecho, después se vuelve a analizar otra vez. Y sí que se vio que en el estudio epidemiológico en pacientes con alta exposición solar, más de 8 horas, pero que en zonas con una radiación ultravioleta muy alta sí que puede haber un riesgo de recurrencias del herpes. Así que ojo con estos pacientes que ya tengan recurrencias, por lo menos que nos acordemos de explicarles esto. Con respecto a la profilaxis del herpes, pues bueno, el ensayo clínico HEDS ya vio
que no había un beneficio de pacientes de nuevo con tratamiento tópico de corticoide y de trifluoridina de ponerlo durante 3 semanas ciclovir para que no tengan una keratitis estromal en el año siguiente. Pero realmente con el que quiero que os quedéis es con este ensayo clínico también del grupo Hedges, publicado en New England ya hace unos años, porque más vemos la gran cantidad de pacientes, en el que me ponen durante un año a un grupo con placebo y a un grupo con aciclovir de 2 veces al día, de 400, como hemos dicho, y sí que se vio que la recurrencia disminuye a la mitad. Así que esto es bastante interesante, bastante importante de conocer. Por análisis de nuevo por su grupo, vieron que de nuevo la keratitis epitelial puede salir o no salir, pero lo que sí es importante es que los pacientes que ya habían tenido muchos brotes, sobre todo keratitis estromal, cuando acababa la profilaxis tienen mucho riesgo de volver a recurrir. De ahí a la controversia de cuánto tiempo dejarlo, porque el ensayo clínico duró un año. ¿Pero solo la profilaxis solo se ha estudiado con el aciclovir? Pues no, también se ha estudiado con el Valtrex y se vio que tanto el Valtrex como el aciclovir, los dos pueden ser igual de eficaces y de seguro durante un año de forma profiláctica. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Es realmente eficaz? Pues parece que sí. Si nos vamos al Hedges, la mayoría que usaron aciclovir tienen mucha menos recurrencia que los que usaron el placebo. Sin embargo, se vio que podías disminuir la recurrencia si tenías un brote, pero la magnitud del beneficio es mucho mayor cuanto más brotes habían tenido. Lo que no se sabe es cuándo realmente aconsejamos a nuestros pacientes que usen la profilaxis. Teóricamente se lo podríamos poner con un brote, pero cuanto más, mayor beneficio tendremos. Y entonces a largo plazo, ¿qué pasa? Pues realmente lo interesante es que el GED se miró durante 12 meses, pero luego se volvió a analizar hasta los 16 y vieron que muchos pacientes volvían a tener recurrencia. Entonces, realmente nos faltan ensayos clínicos a largo más de un año para ver si hay beneficio o no hay beneficio, porque sí que hay estudios, pero no son ensayos clínicos. Esto es importante, son estudios retrospectivos. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, si ya ha pasado un año, ¿qué hago con nuestros pacientes? ¿Está justificada la profilaxis a largo plazo? Pues según la literatura, podría en ciertos casos, como son lo que hemos dicho, alto riesgo de recurrencia, pacientes con atopia, esto es importante también, los pacientes inmunodeprimidos y sobre todo pacientes con trasplantes de córnea, esto después se corroboró en otro Cochrane, que además tengan antecedentes de herpes. ¿Pero pasa algo con la profilaxis a largo plazo? Sabemos que cuando se le ponen los fármacos durante mucho tiempo hay riesgo de resistencia. Pues sí que se ha visto que puede haber la profilaxis a largo plazo, que haya un cambio, una mutación y generemos resistencia. De ahí el balance con cada paciente, estudiarlo de manera muy individual. Entonces, de nuevo, vamos a los grados de recomendación. Recordar, sobre todo la morbilidad es peor en la keratitis estromal. Entonces, teóricamente lo que nos dice la evidencia es que sí que lo pongamos durante al menos un año o más, sobre todo en muchos brotes de keratitis estromales. De vez en cuando también encontramos cosas similares así en la consulta. Decimos, no se le quita la keratitis, le vuelvo a poner más tratamiento y sigue así. Entonces realmente hay que pararse. Estos son toxicidades, porque los antivirales tópicos provocan toxicidades. O a veces que nos encontramos estos tipos de úlceras, borde redondeado, una úlcera neurotrófica. En el caso del herpes se llama úlcera metaherpética. Porque hay que recordar que tanto fármacos como el herpes pueden provocar úlceras neurotróficas, que en estos casos no es una actividad de la enfermedad, sino que nosotros hay una especie de iatrogenia por un lado o por una lesión del nervio trigémino por otro. Entonces de ahí hemos dicho, se puede poner tópico oral. ¿Cuándo podemos preferir el oral? Pues en pacientes que no se puedan poner las gotitas, pacientes con Parkinson, pacientes con tremor, pues ahí preferimos los orales. Pacientes con lentes de contacto, es algo lógico. Pacientes pediátricos, lo que hemos dicho, alteraciones de la superficie ocular o de forma profiláctica para alguna cirugía. ¿Y cuándo entonces nos vamos al tópico? Por los pacientes con afectación renal, porque estos fármacos se excretan por el riñón. Los ancianos por el mismo motivo. La embarazada y la lactancia por el riesgo de estos fármacos. Y ya para ir cerrando, lo que hemos dicho, la resistencia. Parece que hay más resistencia en los inmunodeprimidos comparado con los inmunocompetentes. Y además recientemente se ha publicado que, ojo, que están aumentando la incidencia de estos casos de resistencia. Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? Sobre todo en pacientes con la alta duración de la enfermedad, con mucha recurrencia y en inmunosupresión.
Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nos dice este estudio? Que me parece bastante interesante. Primero, ver si realmente tiene infección o no, porque si no hay una prueba de infección, nos sale todo negativo, pues ojo a ver si hay esto que hemos dicho, toxicidad o trofismo. Que realmente sí que nos dice que tiene enfermedad. Primero preguntar si el paciente se está poniendo la gota, es capaz, la gota o la pomada al tratamiento, o es capaz de ponerlo, no es capaz de ponérselo. Si ya todo nos dice que sí, pues ya pues pensamos que haya alguna resistencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que cuando sospechemos, cuando está justificado pedir estas pruebas de susceptibilidad, por lo que hemos dicho, mucha recurrencia y sobre todo pacientes inmunodeprimidos. Disculpad la tos, que es que estoy con el COVID y estoy un poquillo fastidiadillo. Lo que hemos dicho antes de la replicación y de cómo funcionan los fármacos antivirales, en este caso del herpes, el aciclovir necesita la tiamidina quidasa del herpes para fosforilarse y provocar la aciclovir monofosfato y luego el aciclovir trifosfato, que es lo que evita esta replicación del virus. El problema está cuando se genera esta resistencia, que el bicho, pues en vez de no libera esta timidina quitasa, o la libera pero no se une a la aciclovir. De ahí a que la mayoría de las resistencias ocurren por mutaciones en esto. Pero hay alternativas. Pues bueno, no hay muchas, pero realmente sí que está descrito. Yo no tengo experiencia, pero por lo menos para que lo sepáis, aquí tenéis varias referencias, el foscarneo, el cidofovir o algunos fármacos tópicos o incluso el valganciclovir oral. Estos son una serie de casos, pero bueno, a estos autores le ha funcionado bien. Por lo que sí que es interesante, yo la pongo esta diapositiva varias veces porque, pues bueno, es un nuevo horizonte que tenemos, que a ver si salen ya, pero sí que se está estudiando estos ácidos aptámeros, los sistemas CRISPR y sobre todo los anticuerpos. Ahora otro ha salido recientemente publicado uno en Ocular Surface, cambiando las cadenas para evitar la liberación de nuevos virus y sobre todo para poder eliminarlo, que eso sería lo ideal. Y ya para ir terminando, ojo con los niños. Los niños muchas veces están mal diagnosticados. De hecho, hasta un tercio de estos niños pueden desarrollar ambliopía por el herpes, porque además tienen mucha riesgo de recurrencia y es muy frecuente, o por lo menos puede ser mucho más frecuente con el adulto que sea bilateral. Recordad que el herpes normalmente es unilateral o puede ser asimétrico, pero es muy raro que sea bilateral y los niños sí que puede ocurrir. El tratamiento de los niños se prefiere oral, ¿por qué? Pues algo lógico, porque muchas veces es imposible examinar a los niños. Entonces, si es imposible examinarlo, es muy más difícil ponerle la pomadita. De ahí a que se prefiera el oral para que por lo menos sepamos que se está haciendo el tratamiento efectivo. Y además también se ha demostrado que la profilaxis a largo tiempo disminuye la la recurrencia en los nenes. Con respecto al embarazo, hemos dicho que se prefiere el tópico, pero que sepáis que hay una cohorte, no sé si era de Suecia o por ahí, con 1.800 embarazadas que estaban con los fármacos antivirales orales y no encontraron ningún problema. Entonces, bueno, no quiere decir que pongamos el oral, pero que si lo están tomando, pues por lo menos tranquilizar a nuestros pacientes. Y con la lactancia igual, el aciclovir está autorizado. Y además por la leche, la cantidad que se libera contiene una dosis muy baja, así que no habría problema. Os dejo aquí como esto se queda grabado también, pues una serie de literatura, de revisiones bastante interesantes. Y ya para terminar, recordar que, bueno, que faltan guías, a lo mejor habría que hacer una guía para cada país o unificar por zona, no lo sabemos. Lo que sí que es importante es seguir estos ensayos clínicos y crear nuevos y recordar esta conexión entre qué capa de la córnea se afecta y el tratamiento más oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues ahora la doctora María Gesa nos va a hablar del manejo del herpes zóster. Ella es una gran experta, acaba de publicar un artículo muy interesante. Así que, bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Carlos. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu invitación. La verdad que es un placer participar contigo y con Jorge. Muchas gracias a Jefa Pharma por hacer lo posible que podamos, pues eso, avanzar en el estudio del herpes en general, porque nunca se sabe suficiente sobre herpes. Voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. ¿Se ve? Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues yo soy María Gesa, os hablo desde Sevilla y lo que voy a hablar es del manejo del herpes zóster a través de la evidencia.
Bueno, haciendo un recordatorio, aunque ya el doctor Jorge Peraza ha hablado muy bien sobre el virus varicela zoster, es de la familia de los Herpesviridae, tiene una envoltura lipídica que rodea una nucleocápside de simetría icosaédrica y tiene un tamaño que llega a los 200 nanómetros. Tiene 7 glicoproteínas específicas, que son los marcadores que se utilizan en la inmunidad celular y humoral. La primoinfección de este virus pues es la varicela. La varicela fundamentalmente se da en los niños, es altamente contagiosa, ya sea a través del contacto directo de las lesiones o por vía respiratoria, y es una enfermedad que se incuba durante 10 a 21 días y es una enfermedad febril exantemática. Puede tener complicaciones sobre todo cuando se afectan los adultos, como neumonía o meningitis, aunque estas son raras. Cuando el virus, ya hemos pasado la primera infección, ¿no? Lo que es la varicela se queda latente, estos virus se acantonan en los núcleos de las neuronas ganglionares, en los nervios sensitivos de la raíz dorsal y en los ganglios sensoriales de los pares craneales. Se quedan latentes hasta que, por diferentes circunstancias, sobre todo una alteración en la inmunidad celular, se reactivan, dando lugar al herpes zóster. El herpes zóster normalmente primero se manifiesta una neuralgia preherpética que puede durar varias semanas y luego se manifiesta el exantema típico con máculas, pápulas, vesículas y costras que están descritas a un dermatoma, intensamente dolorosas. Estas lesiones aparecen en una semana o 10 días, van resolviendo lentamente durante un mes, dejando cicatrización y pigmentación en la piel. Características, pues que aparecen sobre un dermatoma, que no cruzan la línea media y que además se desarrolla, el paciente tiene malestar general, tiene cefalea y desarrollan una neuralgia posherpética que muchas veces es muy difícil de manejar y que puede durar meses y años. También está descrito un cuadro que se llama Zoster sin herpete, que es un paciente que lo tiene ese dolor, tiene esa neuralgia, pero no tiene vesículas. Pero no es una neuralgia posherpética, sino que se está manifestando, se puede manifestar a nivel de un dermatoma o se puede manifestar incluso como una faringitis. Son casos diferentes y casos menos frecuentes de herpes zóster. Como factores de riesgo, fundamentalmente la edad avanzada. Hay un proceso que se llama como inmunosenescencia, que es que conforme vamos cumpliendo edad, pues la inmunidad celular va disminuyendo. Entonces es el principal factor de riesgo para desarrollar herpes zóster, de ahí que sea más frecuente en personas de edad avanzada. También la inmunosupresión es el segundo factor de riesgo más importante, ¿no? No solamente, bueno, pues enfermedades del colágeno, VIH, trasplantados, uso crónico de corticoides y diferentes otros tipos de enfermedades, como estáis viendo aquí, pues el EPOC, insuficiencia renal, diabetes, la presencia de neoplasias, fundamentalmente linfomas y otras neoplasias de origen hematopoyético. La diabetes, el estrés o traumatismos, sobre todo traumatismos y cirugías, pero cirugías mayores, en menos de 6 meses pueden desarrollar también herpes. Un dato curioso sobre el herpes zóster es que más del 95% de la población mundial, de los adultos, tenemos anticuerpos anti el virus de varicela zóster y que 1 de cada 3 personas desarrollarán herpes zóster en su vida. Esto tiene un gran impacto. La incidencia es bastante similar en todo el mundo, que va desde los 2 a 3 casos por 1000 habitantes entre los 20 y 50 años, a partir de los 60 años ya empieza a aumentar, sobre todo entre los 70 y los 80 años son a 6-7 casos por 100.000, pero a partir de los 80 años es un caso por cada 100 habitantes. Esto genera un alto coste económico, como luego comentaremos. En cuestión, el herpes zóster oftálmico, bueno, pues el que a nosotros como oftalmólogos nos ocupa, ¿no? Es el que se desarrolla en la rama oftálmica, que es la primera rama de la división del nervio trigémino, y el herpes zóster oftálmico se desarrolla es aproximadamente el 10 al 20% de los casos totales de herpes zóster, y es una importante causa de ceguera. Como sabemos, bueno, pues si pensamos en el herpes zóster oftálmico nos va a venir esta imagen, ¿no? La típica imagen de ese exantema, vesículo postular, en la primera rama del trigémino que ocupa, bueno, pues la parte frontal, el párpado superior y la raíz nasal con ese signo de Hutchinson típico de la afectación de la punta de la nariz, que aunque no es patognomónico porque pudiera afectarse también de otras maneras, pero bueno, que es muy típico y siempre lo hemos estudiado como uno de los signos más claves sobre el herpes zóster oftálmico. Estas lesiones cutáneas se pueden impetiginizar, dando lugar a una sobreacción bacteriana. A nivel de superficie ocular, bueno, pues se puede desarrollar una conjuntivitis folicular o también papilar, que puede ser membranosa. La queratitis epitelial puede ser o puntiforme o pseudodendrítica. No son dendritas verdaderas como en el herpes simplex, porque no suele haber pérdida de epitelio. Lo que hay es un edema de las células epiteliales que provocan esa tinción, como veis en la imagen de arriba a la derecha, que es una tinción realmente por acúmulo de la fluoresceína, pero que no es una tinción por pérdida del epitelio corneal.
También se desarrolla queratitis disciforme o queratitis intersticiales con la afectación del estroma, endotelitis herpéticas, y también se pueden desarrollar epiescleritis y escleritis o incluso canaliculitis. Ojo que sobre todo en la gente joven que ha tenido algún herpes, ya sea herpes simple o herpes zóster, la afectación del canalículo les va a desarrollar una obstrucción alta de la vía lagrimal que luego tiene un regular tratamiento quirúrgico. A nivel intraocular, el herpes zóster oftálmico, bueno, pues también está descrito obviamente las uveitis anteriores agudas, la trabeculitis que provoca un glaucoma secundario, el iris se atrofia, pero son atrofias sectoriales, no son atrofias parcheadas como en el herpes simple, y también se pueden desarrollar choroiditis focales, vasculitis retinianas y la temida necrosis retiniana aguda, que puede provocar, bueno, pues una pérdida de visión permanente, tanto por la propia necrosis aguda como por los desprendimientos de retina secundarios reumatógenos. Y también se puede provocar, bueno, pues neuritis óptica, parálisis de los pares craneales o afectación del sistema nervioso central. Como secuelas, normalmente, ¿qué es lo que vemos en la consulta de superficie ocular? Bueno, pues esta inflamación crónica, sobre todo del estroma corneal, del epitelio del estroma, nos va a provocar una neovascularización, esa insuficiencia límbica con esa entrada de vasos desde la conjuntiva, que no es más que un mecanismo de defensa, que va a desarrollar un leucoma corneal y una queratopatía lipídica secundaria. También se va a provocar una queratitis neurotrófica debido a esa pérdida de nervios del plexo subbasal del epitelio corneal. A nivel de borde de párpado puede provocar triquiasis, madarosis, entropión o ectropión cicatriciales, obstrucción de vía lagrimal alta, como antes hemos comentado, y ceguera si hay una afectación corioretinal. Bien, en el tratamiento del herpes zóster, lo que más, o el consenso mayor que hay es en el uso de antivirales sistémicos, ya sea orales o intravenosos, ya que el tratamiento tópico no se ha demostrado eficaz. Los 3 antivirales que se utilizan son el aciclovir, el valaciclovir y el fanciclovir. Aquí tenéis las dosis, el aciclovir entre 400 y 800 miligramos 5 veces al día, igual que en el herpes simple, el valaciclovir 1 gramo 3 veces al día y el fanciclovir 500 miligramos 3 veces al día. Lo más importante es que este tratamiento se debe iniciar 72 horas tras la clínica, es decir, desde que empiezan los síntomas 3 días posteriores, y se mantienen 7 a 10 días, ya que se ha visto que con este inicio de tratamiento se reduce la duración y se reduce la severidad tanto del herpes en sí como de la neuralgia posherpética, sobre todo con el uso del valaciclovir como del fanciclovir, perdón. El aciclovir se prefiere cuando hay inmunosupresión, se da intravenoso, y bueno, los 3 han demostrado pues una rápida resolución en el rash, en el dolor, en la curación de las lesiones dérmicas, reducen la carga viral y la formación de nuevas vesículas, reducen la incidencia y severidad en la queratitis, tanto dendrítica como estromal, y reducen la incidencia de la inflamación intraocular. Los corticoides son importantes para acelerar la curación de heridas, para aliviar el dolor, sobre todo en ese sistema vesiculoso, mejoran la calidad de vida, se han hecho numerosos estudios que los pacientes refieren que necesitan menos analgésicos, mejora su calidad de vida en general, duermen mejor, tienen más independencia en sus actividades de la vida diaria, y normalmente se inician, si no hay un control, 3 días posteriores con fármacos analgésicos, incluso opioides, cuando hay un rash severo, cuando se presentan alteraciones del sistema nervioso central, pues como una polineuritis craneal, o cuando hay, por ejemplo, parálisis facial. Las dosis no son inmunosupresoras, tampoco hay un consenso sobre qué dosis pautar. Buscando la bibliografía, pues eso, no son dosis inmunosupresoras, sino que se va viendo un poco la respuesta del paciente. Lo más temido del herpes zóster es la neuralgia posherpética, y lo que está demostrado es que la única forma de prevenir la neuralgia posherpética es la vacunación. Como comentábamos antes, lo importante es que cuando empieza el rash, que es el típico del exantema vesiculoso del herpes zóster, hay que iniciar el tratamiento antivírico en menos de 72 horas para disminuir la incidencia de esta neuralgia. ¿Y qué tratamientos se utilizan? Pues fundamentalmente los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina o nortriptilina u otros antidepresivos, los anticonvulsivos como la gabapentina o la pregabalina, y los opioides también se pueden utilizar. Tienen un efecto aditivo, hay pacientes que si no van bien con los antidepresivos tricíclicos se usan de forma combinada con los anticonvulsivantes.
Como comentaba, la única forma de la prevención es la vacunación. Esto es muy importante, como veremos más adelante en el apartado de vacunas. Y también se utilizan analgésicos tópicos, por ejemplo, pomadas de lidocaína al 5%, de capsaicina para aliviar esas lesiones, ese dolor a nivel del dermatoma, de la primera rama del trigémino. Y otros tratamientos que se han utilizado, pues el bloqueo neurológico, pues a lo mejor el nervio supraorbitario del infraorbitario con bupivacaína o con metilprednisolona, y la toxina botulínica. ¿Qué hacemos en un paciente con herpes zóster y con clínica ocular? No solamente que tenga estas lesiones vesiculosas, sino que además tenga, bueno, pues las lesiones cutáneas. Bueno, hay que dar antivirales sistémicos, que es el consenso internacional, pero además en las lesiones cutáneas lo que recomiendan son compresas húmedas y pomadas antibióticas. En las conjuntivitis, pues no hay realmente, como decía Carlos, unas guías clínicas que te especifiquen sobre esas alteraciones en la superficie ocular. Corticoides a baja penetrancia, bueno, sí, podrían ser útiles por el efecto antiinflamatorio. Antisépticos, bueno, pues no hay unas recomendaciones actuales, pero podría ser, y eso lo podemos comentar más adelante, una buena alternativa, ¿no? En la queratitis, los antibióticos tópicos no han demostrado eficacia, aunque hay algunos estudios con aciclovir o con ganciclovir al 0,15%, pero actualmente no están recomendados para el uso en la pseudodendrita, sino que lo que se recomiendan son lubricantes oculares. Si el uso de antibióticos, antisépticos, ahí está ese papel, y los corticoides tópicos, por supuesto, cuando hay afectación estromal o del endotelio. En las uveitis siempre corticoides tópicos, cicloplégicos e hipotensores e hipertensión ocular, y muy importante, que son casos menos frecuentes, pero son tremendos, que son la necrosis retiniana aguda y la necrosis retiniana externa progresiva. Hay también, aparte de los antivirales sistémicos y de los corticoides, también están descritos el tratamiento intravítreo, tanto con ganciclovir como con dexametasona. Es interesante este estudio, pues, de hace menos de un año, que es un estudio retrospectivo que se hizo en 869 pacientes con herpes zóster oftálmico. Fundamentalmente, bueno, pues estos pacientes que tenían el herpes zóster desarrollaban afectación ocular casi en un 85%, la mitad tenían queratitis y casi la mitad, casi un 50%, tenían uveitis. Eran los dos signos más frecuentes. Dentro de la queratitis podían desarrollar de forma más frecuente pseudodendrita, pero también queratitis disciforme y epiteliopatía puntata en menos porcentaje. De estos pacientes, casi un 10% tenían una pérdida de visión permanente, o sea que es una secuela nada desdeñable. Y los factores de riesgo de mayor pérdida de visión eran la edad avanzada, la inmunosupresión y la presencia de uveitis, esa inflamación que luego se cronificaba. Y otro estudio interesante que ha salido hace poco es que se han desarrollado casos de enfermedad herpética, tanto de herpes simple como de herpes zóster, después de la vacuna frente al COVID, frente al SARS-CoV-2. La clínica, bueno, pues eran dendritas, pseudodendritas, uveitis, endotelitis, aunque todos estos casos respondieron bien al tratamiento antiviral tópico sistémico y los corticoides tópicos. Pero ha dado lugar a una recomendación que, bueno, que en pacientes con una historia previa de enfermedad herpética, cuando se van a vacunar sobre COVID, sería recomendable el uso de antivirales profilácticos. Y ya por último, la vacunación, que casi que es lo que más quiero porque como oftalmólogos casi todos sabemos muy bien cuando nos viene un paciente con un herpes cómo podemos tratarlo, pero no nos hemos parado a pensar suficientemente sobre la vacuna, y quiero daros unos datos que son importantes y que pienso que os van a impactar. La vacuna, primariamente, es la vacuna de la varicela, ¿no? Que es la que nos ponen a todos cuando somos niños, que se recomiendan 2 dosis en niños sanos. Esta vacuna, cuando se introdujo en Estados Unidos, redujo la incidencia casi en un 90% en 5 años, ¿no? Y actualmente pues, se recomienda en niños, está en el calendario vacunal, y también en adultos, en caso de no detección de anticuerpos, tanto en adultos sanos como en mujeres en edad preconcepcional, y en niños y en adultos con VIH, pero que tengan una buena inmunidad celular. El objetivo de esta vacuna es reducir la dispersión del virus del varicela zoster salvaje, que es mucho más agresivo y que tiene una mayor tasa de herpes zóster posterior. Ya como vacunas del herpes zóster disponemos de 2, Zostavax y Shingrix. La vacuna Zostavax es una vacuna que se comercializó en el año 2006 de virus vivos atenuados. Es la misma vacuna que la de la varicela, solamente que la dosis se multiplica por 14 para generar una mayor inmunidad celular. Y esta vacuna, que fue recomendada en el 2011 por la FDA, a partir de los 50 a 59 años. ¿Vale? Actualmente en España
solamente se recomienda la vacuna en pacientes inmunosuprimidos por VIH, según las recomendaciones actuales del Ministerio de Sanidad. Contraindicaciones en mujeres embarazadas, reacción anafiláctica a los componentes de la vacuna o una inmunosupresión severa. Estas recomendaciones de vacunación parten de este estudio, el Shingles Prevention Study, que es un ensayo clínico aleatorizado que tuvo más de 3 años de seguimiento en pacientes, en más de 38.500 pacientes de 60 años que recibieron la vacuna de virus vivos atenuados, la de Zostavax, frente a placebo. ¿Qué demostró este estudio comparando, o sea, esa vacuna comparada con placebo? Bueno, pues que la vacuna redujo significativamente la incidencia de herpes zóster, la incidencia de neuralgia posherpética y la severidad de los casos de herpes zóster. Como conclusión, pues se determinó que la vacunación profiláctica afectaba positivamente a la incidencia, el curso de la enfermedad y mejoraba la calidad de vida del paciente. De ahí fueron las recomendaciones de la FDA acerca de la vacunación del paciente. Pero en el 2017 ya se comercializó una nueva vacuna frente al herpes zóster, que es una vacuna recombinante de la glicoproteína E, que son 2 dosis y que se hizo un ensayo clínico multicéntrico en más de 15.000 pacientes con un seguimiento medio también de más de 3 años, en el que se vio que la vacuna tiene una eficacia casi del 98% para todos los grupos de edad. Tanto es así el efecto de esta vacuna que ya actualmente el Comité Asesor para las Prácticas de Inmunización en Estados Unidos, que es el que determina los calendarios vacunales tanto en niños como en adultos, aconseja esta vacuna en todo adulto sano mayor de 50 años. Esta es la primera línea de vacunación si no está vacunado previamente de la vacuna Zostavax, que es con la de virus vivos. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque en Estados Unidos se detectan cada año 11 millones de casos de herpes zóster, con un coste económico tremendo, y aproximadamente 2 o 3 millones de casos de neuralgia posherpética que también tienen un coste económico muy importante. Además, se ha visto que esta vacuna recombinante puede reducir la incidencia de infarto de miocardio y otras secuelas del herpes zóster que disminuyen la calidad de vida y que incluso pueden mejorar la inmunidad frente al COVID en casos en los que sean pacientes que han tenido de forma concomitante con la infección de COVID y se ha visto que mejoraba la inmunidad, con lo cual es algo que se está estudiando también de aquí en adelante. Estas eran, bueno, pues simplemente para comentaros pues, que estas vacunas verdaderamente protegen frente al herpes zóster y a la neuralgia posherpética, por eso os comentaba que es la única manera de prevenir la neuralgia posherpética y la incidencia de herpes zóster es mediante la vacunación, y esta es la tabla de lo que os comentaba del Comité Asesor para las Prácticas de Inmunización, que en todo adulto sano a partir de los 50 años lo que recomienda es la vacuna recombinante. En adultos sanos a partir de los 60 años pueden ser vacunados con la vacuna de virus vivos, y en poblaciones de más de 60 años pero que tengan una historia previa de herpes zóster o que tengan enfermedades crónicas o inmunocomprometidos se recomienda mejor el uso de la vacuna recombinante. Por tanto, lo que más me llama la atención y lo que me gustaría que os quedarais de esta charla, me quedo con este editorial del American, del Ophthalmology, de hace también poco, en la que habla de la importancia que tenemos que tener nosotros como oftalmólogos, que somos médicos de primera línea cuando tratamos el herpes zóster, sobre la vacunación de los pacientes adultos. ¿Por qué? Pues porque el saber que 1 de cada 3 personas en el mundo desarrollarán herpes zóster, que un 20% de los casos de herpes zóster son herpes zóster oftálmicos, que de este caso un 10% pueden tener una ceguera permanente y que tenemos una vacuna disponible que puede frenar esto y que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, nos hace tener el deber, ¿no?, de hablarlo con nuestros propios compañeros y con la propia población general sobre el recomendar la vacunación. Así que nada más, muchas gracias y dejo de compartir. El hospital en sí no pone la vacuna, o sea, el Servicio Catalán de Salud no la cubre, o sea, es una vacuna que hay que ponerse de manera privada. Pero eso, viendo los números que comentaba María, pues está más que justificado hacer presión para que la cubra. Sí, totalmente. Pues no sé si del público alguien tiene alguna pregunta o algo que nos queréis hacer, o María o Jorge algún comentario aparte también. El riesgo de que me vuelva a recurrir. Entonces, ahí muchas veces lo quito, le doy las pautas de signos de alarma para que venga, pero intento seguir eso, un poco reducir también ese uso indiscriminado que pienso que a veces se hace sobre la ciclovir oral. No sé qué pensáis vosotros. Totalmente. Y de hecho, mira, en el Hedge, otro que no lo he puesto, pero como tú bien has dicho, los americanos hacen estudios económicos de todo, que yo creo que es bastante importante también.
los estudios económicos, realmente en este estudio dicen que no es coste efectivo poner la ciclovir así a todo el mundo. Entonces, pues es un gran dilema, ¿no? Porque lo que hemos dicho, el ensayo GED solo evalúa hasta un año, pero luego le recurren muchos pacientes cuando pasa un año. De ahí está el dilema. Yo también pienso lo mismo que tú. Me cuesta mucho a algunos quitárselos y a algunos ponérselos. No lo sabemos al 100%. Esto yo creo que faltan más estudios a largo plazo. Es difícil, de hecho. No sé, Jorge, ¿tú qué opinas? Sí, yo opino lo mismo. Estamos en la misma situación. Con pacientes trasplantados sí soy un poco más conservador. Cuando veo, y sobre todo si ya ha habido un rechazo previo y que me suena a probable implicación herpética, pues en eso sí se los dejo desde luego, y seguramente si hacemos un estudio coste efectivo en estos pacientes sí que vale la pena dejarlos. Y sí, la duda la tenemos. María, mira, hay una pregunta que hace Zaida, que dice que si le recomendásemos la vacuna a algún paciente y no se la pone en el hospital, bueno, a los 3, vaya, que dónde hay que mandarles a los pacientes. Pues mira, la verdad, sí, no, la verdad es que no lo sé porque a través de farmacia hospitalaria se podría pedir, lo que pasa, claro, como no está incluida por el Ministerio de Sanidad, actualmente solamente se recomienda esta vacuna para pacientes con un VIH con una inmunidad celular baja, pero no se recomienda en otro tipo, en otros casos. Entonces, yo no sé si a través de farmacia normal se podría pedir, porque es algo que se podría pedir a través de farmacia, se puede pedir a través de como medicamento también. No, es que además, mirando el precio, es que no es ni cara. Creo que son como 80 euros la dosis, porque son 2 dosis, entonces se podría pedir a través de farmacia, porque a través de farmacia hospitalaria solamente si el paciente cumple esas recomendaciones del sistema, o sea, del Ministerio de Sanidad. Sí. Es que yo por eso estoy haciendo la encuesta esta que os pasé, porque realmente es un gran problema. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía, tú te metes la prescripción y existe. O sea, tú lo puedes prescribir, pero luego después no se lo dan. O sea, es que es una cosa contradictoria. Entonces, como que la tienes que pedir también a medicación extranjera, pero tal y cual, pero supuestamente está autorizada en España. Nosotros tenemos grandes problemas, así que bueno, por eso yo creo que tu charla es muy importante, porque hay que hacer, aparte de este webinar, pues, no sé, yo creo que hay que llevarlo a debate, a congresos. Esto creo que es algo bastante importante. Sin duda, sin duda. La verdad que en eso los americanos siempre van por delante con los análisis económicos. De que ellos ya lo recomienden en todo adulto sano por encima de los 50 años, es que estamos hablando de más del 50% de la población. Entonces, supongo que, bueno, que Europa en ese sentido vamos un poquito por detrás, pero España, que lidera la vacunación en tantas áreas, en este sentido, pues estamos bastante retrasados. Y es verdad que no hay que dejar de pensar en las causas de ceguera por herpes. O sea, que yo opino, vamos, te apoyo totalmente. Tú haces esa propuesta, yo te apoyo para llevarla adelante. Y lo que ha dicho también. Dime, Carlos. No, lo que ha dicho también, que ya aparte de la neuralgia puerpética, que eso también está descrito que es una causa de suicidio, de hecho. Bueno, eso además en el Kansky te lo pone muy bien ahí también, pero bueno, que ya no solo en el Kansky, sino en muchos estudios. Dime, Jorge, sí, que me va a hacer una pregunta. No, que ponen en el foro que si en pacientes que van para cirugía, por ejemplo, de cataratas en el ojo contralateral, al que presenta antecedentes de queratitis por virus del herpes simple, prefieren dejar tratamiento antiviral profiláctico. Sí, mira, esta es una muy buena pregunta, además que la ha hecho mi amigo Pablo Larco, que la acabo de ver. Realmente no hay un ensayo clínico publicado, hay una guía, perdón, es un estudio que está publicado en el Journal Cataract, que es un estudio de una encuesta. O sea, realmente, bueno, la evidencia tampoco es tanta, pero es como una opinión de expertos. Y te dice que lo primero es que intentemos no operar, por lo menos cuando el paciente lleve entre 3 a 6 meses sin inflamación intraocular. Y que sí que se le ponga una profilaxis antes, pero aquí hay gente que lo hace una semana antes, un mes antes, luego lo deje un tanto tiempo. Lo que te dice es que por lo menos lo deje hasta que tenga los corticoides y la profilaxis.
A nivel de catarata, pero vaya, que tampoco es que haya un estudio... Sí, y luego una cosa del estudio que yo estuve revisando sobre herpes y cirugía, sí es verdad que se recomienda el tratamiento antiviral profiláctico mientras haya defecto epitelial. O sea, como que en esa primera semana, después de una cirugía de catarata, por ejemplo, para prevenir la recurrencia de una queratitis por herpes simple. O sea, que ese tiempo en el que hay ese defecto epitelial, sí había muchos estudios que abogaban por el uso del aciclovir en dosis profilácticas. Sí, o sea, con una enfermedad tan prevalente que habitualmente no veamos en los posoperatorios de catarata, queratitis herpética recurrente, llama la atención, porque con tanta prevalencia normalmente no hacemos la profilaxis y probablemente haya muchos pacientes operados que hayan tenido episodios de queratitis. A mí, bueno, me surge la duda. Y lo otro es verdad que con respecto a la pregunta de Pablo, que claro, en ojos contralaterales, normalmente es verdad que puede haber infección bilateral, pero si ya vas a operar el ojo contralateral de un ojo que tuvo queratitis, pues probablemente no la pondría por ser en el 85% una enfermedad unilateral. Ahora, el ojo que sí tiene historia, pues, Sí. sobre todo historia reciente de infección, yo no lo pongo habitualmente, pero por esto, porque siempre pienso que deberían haber más recurrencias con tanta catarata que operamos. Sí. Pues nada, no sé si no hay ninguna más, pues cerramos, ¿no? Si os parece bien. Sí, muchas gracias Vale. a los dos, a María y a Carlos y a Jefa. Espero que sea, bueno, el primero de varios. Y para mí Exacto. es un placer estar aquí con todos, con los que están conectados y con vosotros. Ok, La verdad que sí. hemos llegado al final de este seminario. Me gustaría agradecer al doctor Jorge, al doctor Carlos y a la doctora María y por su tiempo y por sus presentaciones muy educativas. Muchas gracias. También me gustaría dar gracias a las personas a todos que nos han acompañado hoy. Espero que nos veamos pronto en nuestro próximo seminario web. Solo un recordatorio es que el aciclovir AGEFA pomada oftálmica es disponible con Cofares en España y es totalmente financiado por la SNS. Y si alguien tiene alguna pregunta, se puede contactarnos en zorox@agefa.com. Y muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos pronto. Muchas gracias, doctores. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.